Seguiremos con la misma estrategia de nuestro esquema previo de pies, simplificar y hacer énfasis en su funcionalidad. No porque los pies no sean relevantes, sino porque al permanecer mayormente ocultos es más relevante su funcionalidad que su estética. Pero, incluso considerando eso, hay veces que vamos a necesitar un esquema un poco más detallado para trabajar algunos movimientos o algunas posturas en específico. Para esos casos, lo que vamos a hacer es trazar el resto de articulaciones que comprenden nuestro pie, ampliando su rango de movimiento, sobre todo para esos movimientos finos y precisos. De esta forma, obtendremos lo que será un esquema lo más cercano al pie humano real. Aunque, ¿realmente necesitamos un esquema con todas las articulaciones? Es probable, pero también rara vez tendremos que usar algo así. Recuerda lo que hemos dicho, los pies son importantes, desde luego, pero lo son más por su funcionalidad, así que esa debe ser nuestra prioridad. Posteriormente, una vez dominemos a la perfección todo esto, podemos tomarnos el tiempo de pulir cada uno de sus detalles. Pero para nuestro empleo más habitual, podemos simplificar su diseño, quitando la última articulación de cada dedo, es decir, unificando lo que sería la falange distal con la media, excepto del dedo gordo del pie, que no posee una de ellas. De esta forma, obtendremos un esquema más completo, funcional, pero sencillo a la vez, suficiente para la mayoría de dibujos que haremos. Otro aspecto que vamos a considerar, sobre todo cuando nuestro dibujo se enfoque en específico a los pies, es la posición que cada dedo asume como conjunto. Es decir, si recuerda lo que vimos en el esquema de la mano, señalamos que los dedos tienden a ir hacia el centro. Algo similar pasa aquí, los dedos del pie no se mantienen perfectamente separados, sino que tienden a juntarse, a ir al centro del pie. Esto es particularmente claro en el dedo pequeño de nuestro pie, ya que este suele prácticamente recargarse en el que le antecede. Tener esto presente nos servirá, como ya dijimos, sobre todo cuando lo que querramos plasmar sea el pie en particular. Este ligero gesto le da un mayor realismo y puede separarle de otras representaciones humanoides o figuras antropomórficas. Vamos a sumar a las representaciones que ya vimos una vista frontal de nuestro pie. Al trabajar nuestro pie desde esta diferente perspectiva, debemos tener claras dos cosas. Primero, la forma en que el peso descansa sobre la planta del pie, y segundo, los dedos. Con respecto al primer punto, la distribución del peso hará que nuestro pie será más ancho hacia su cara externa que hacia la interna. En cuanto a los dedos, el volumen de ellos irá de mayor a menor, empezando por la cara interna del pie, y volviéndose más pequeños conforme se dirijan a la cara externa del pie. A diferencia de las manos, y mucho más apreciable desde este ángulo, los dedos del pie varían de tamaño significativamente, sobre todo en comparación al dedo gordo o primer dedo del pie. Hay que tener eso en cuenta cuando vayamos a realizar nuestro dibujo. Después de estas consideraciones y ampliar nuestro esquema, veamos algunos ejemplos. La idea es que esta vez el movimiento que plasmemos sea uno más fino, donde se aprecie cómo el pie reposa o se mueva a mayor detalle, ahora que le hemos agregado más articulaciones a nuestra extremidad. Más adelante revisaremos algunas interacciones básicas con el calzado, aunque, con lo aprendido hasta este punto, tenemos bases suficientes para la mayoría del calzado, ya que los puntos de apoyo donde el movimiento reposa se pueden traducir sin ningún problema en la mayoría de los casos. Salvo algunas excepciones, como los tacones por ejemplo, podemos mantener la misma dinámica que hemos visto hasta aquí. Los cambios más significativos serán los que respectan al volumen que el pie tomará, ya que no es lo mismo un zapato que un tenis ni que una bota. Pero bueno, solo dejemos esto como una nota al pie de página para un futuro curso, junto a otros objetos que transforman el volumen de nuestra figura, como el pelo o la ropa.
Otro aspecto importante a practicar ahora es la interacción entre ambos pies, ya no trabajarlos de manera individual, sino en unidad. Como señalamos con el movimiento de los cuerpos, una parte de darle más vida a estos es cuando los hacemos interactuar entre sí. Y si bien las manos pueden trabajar por su cuenta bastante bien, al punto en el que hemos hecho una distinción tan marcada como zurdo o diestro, los pies casi siempre trabajan en equipo. Desde luego, hay patadas, tiros a gol u otras situaciones donde uno de los pies cobra protagonismo sobre el otro. Pero, mucho del movimiento, sobre todo del cotidiano, del real, que queremos plasmar es un movimiento que involucra a ambos pies en prácticamente igualdad de condiciones. Otra situación en la que la forma del pie o su postura puede verse afectada es si nuestra figura se ve sometida a cargar o mover un peso excesivo. La presión a la que los pies sean sometidos debe reflejarse en el papel, y aunque no sean tan expresivos como lo son las manos, debe haber un correlato de esa fuerza imprimida en los propios pies. Además de que eso acentuará la acción en cuestión, le imprimirá más realismo. Claro, no necesitamos apelar a un movimiento exagerado o posturas teatrales, pero mientras plasmemos algo de tensión en el pie, la necesidad de mantener toda la planta del pie para tener la mayor superficie sobre la cual adherirse, o incluso algún detalle que refuerce la idea de ese sobreesfuerzo como una vena sobresaltada, estaremos generando el efecto deseado. Como lo dijimos desde un principio respecto a los pies, estos pueden ser una estructura muy simple, pero mientras cumplan adecuadamente su función de sustento y el apoyo que ofrezcan sea el correcto, pueden mantenerse siendo una estructura muy sencilla. Desde luego, habrá situaciones en las cuales el pie sea el protagonista de nuestro dibujo, pero en la mayoría de casos no será así. De hecho, al usar calzado, la estructura precisa de estos permanecerá velada, pero no así sus puntos de apoyo, su nivel funcional. Y este lo podemos seguir representando exactamente igual que en el esquema previo, cuidando únicamente en prestarle atención al tobillo, el talón y la cabeza del metatarso, que se encargarán de repartir el peso de nuestra figura y darle movimiento. Y si a esa estructura sencilla le agregas las pocas articulaciones que le añadimos en este video, tendrás una figura bastante funcional aún siendo muy sencilla.